Buen día, mi nombre es Gabriel Esmindo Velázquez, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la materia Estadística Inferencial, con el ingeniero Juan José Morales. En esta vamos a ver lo que es la unidad 2, correlación y regresión. Vamos a ver, digamos, los puntos, los temas específicos. En este caso es correlación. Vamos a ver parte de lo que son sus definiciones. Dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados con alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variado X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlaciones producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson en 1857-1836, quien lo desarrolló originalmente. Vamos a ver algo sobre las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Aquí nos dice que el valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, 1 menor que R o menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se afecta por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores X y Y, el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide una fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, el sentido del que solo el valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Vamos a ver los errores comunes de una correlación. En la primera dice que es un error común es concluir que las correlaciones amplias las casualidades. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica que la propiedad linealidad, si no hay correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a ver lo que es este ejemplo. Aquí nos dice que en este ejemplo, el tamaño de cerebro inteligencia, aquí nos dice que a continuación se presentan las relaciones, mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones que vendría siendo intervalo de confianza de Gaussian de un grupo de sujetos según los datos de Sterling y Brian Sainz, his size and intelligence quantum and the morphic twist the train 8 el Neuroball 50 5 hay evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación vendría siendo en este caso el cerebro inteligente. Parece que la persona con el cerebro más grande son inteligentes. La respuesta, bueno, aquí vamos a ver lo que es esta parte. Vamos a ver ahorita los datos. Aquí tengo los datos digamos del paso para sacar lo que nos está pidiendo en la correlación. Vamos a ir a estadística básica y le damos donde dice correlación. De aquí, de acuerdo que ya tengo aquí no importa el orden, o sea, no importa qué datos metemos primero o segundo, no importa. Entonces aquí en opciones, pues aquí digamos con un nivel de confianza con un 95, aquí no movemos nada. En gráficas tampoco movemos algo. Y en resultados igual no movemos nada y le damos a aceptar. Bueno, normalmente aceptar, pues ya, o sea, aquí tengo estos datos, pero realmente es lo que ya había hecho antes de hacer la presentación. Ahorita estoy siguiendo además cómo obtuve los resultados y los datos, ¿no? Entonces la gráfica de matriz de cerebro de centímetros cúbicos con coeficiente intelectual. Aquí vemos que no tenemos una gran, digamos, una gran correlación, porque si nos damos cuenta los puntos están muy dispersos. Entonces el coeficiente intelectual nos dice que es 0.179, que es el tamaño del cerebro, de acuerdo a los datos que
que obtenemos con un intervalo de confianza de un 95%. Entonces, a lo que tenemos aquí, lo que nos está pidiendo es que las preguntas que nos hace es que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro. Bueno, vamos a ver igual, hacer otras gráficas, pero igual podemos determinar cada una, ¿no? Entonces aquí tenemos también lo que es correlación, la gráfica de dispersión, coeficiente y el tamaño del cerebro. Vamos a ver, aquí estamos acá con regresión. Vamos a ver en gráfica, vamos a ver en gráfica de dispersión, vamos a ver en esta parte, la vamos a ver con regresión, aunque realmente estamos viendo lo que son las correlaciones, pero vamos a ver aquí, en este caso en la variable de x, vamos a tomar lo que es el tamaño, y lo que vendría siendo la variable y, que es independiente del coeficiente. Entonces vamos a ver en escalas, aquí no vamos a mover nada, etiquetas, poner el nombre, en más datos vamos a ver, en las gráficas no, tampoco, entonces no le damos a aceptar. Ya tenemos la gráfica de dispersión con el coeficiente intelectual, con el tamaño de muestras cúbicas. Entonces son los mismos datos que estamos analizando. Si damos cuenta, vemos la línea son los datos, o sea, son los mismos datos de dispersión, pero aquí lo único que vemos es la línea, o sea, qué partes, si estamos céntricos o no. Pero vemos la dispersión de cada dato. Aquí tenemos un dato que en la fila 1 el tamaño de muestra del cerebro cúbico es igual a 965 con el coeficiente intelectual de 90, y así con cada uno de los datos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es vendría siendo el coeficiente. Ahora vamos a sacar con el asistente para ver un poquito más complejo y también determinar para dar la respuesta de acuerdo a lo que nos esté preguntando, ¿no? Entonces damos asistente, le vamos a dar, como le dice, con regresión, o sea, simple, porque además son dos variables. En este caso aquí ya tengo guardado porque ya había practicado antes de hacer la presentación. Aquí vemos la columna de Y, que vendría siendo el coeficiente intelectual, y el tamaño del cerebro, que vendría siendo la X. Ok, vamos a elegir con lineal, con un nivel de significancia con 0.5. Vamos a aceptar, y aquí tenemos los datos, los mismos datos que tenía guardado, ¿no? Entonces vamos a ver, analizar cada una de las gráficas para determinar lo que nos está planteando el problema. Correlación coeficiente intelectual versus tamaño del cerebro centímetros cúbicos. Aquí nos dice que existe una correlación entre X y Y. Nos menciona que no existe. Si vamos aquí, vemos aquí esta parte, vemos el punto, el valor de P, que es 0.061. Aquí nos dice con un comentario: esta prueba se basa en el nivel de riesgo. Usted está dispuesto a aceptar concluir que existe una relación entre X cuando realmente no es así. Entonces aquí dice que no hay una relación. Si el hecho de concluir correctamente que existe una relación tiene que una consecuencia grave o una más pequeña, bueno, en este caso más pequeño, que reducirá el riesgo de cometer este tipo de errores. Si el hecho de pasar por alto una posible relación tiene a consecuencia es más grande de reducir el riesgo de cometer este tipo de errores. El nivel de variación explicado, por ejemplo, de acuerdo al modelo. El modelo de regresión puede explicar que 3.1% de variación en coeficiente intelectual. Aquí nos dice que es bajo. Por lo tanto, abajo en correlación entre X y Y, la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro metros cúbicos no es estadísticamente significativa. P, que es mayor igual que 0.5, pero no es suficiente, digamos, que la hipótesis, en este caso la P. Entonces
no es, digamos, no es suficiente, si es mayor que 5, pero por la mínima. Entonces no tenemos un dato suficiente de acuerdo para aceptar igual la hipótesis nula. Y aquí vemos la gráfica de la misma gráfica que habíamos hecho anteriormente. Aquí en esta parte, digamos manual, aquí el asistente ya nos da aquí muchos datos. Vamos a seguir analizando lo que es los datos. Aquí nos dice regresión para coeficiente intelectual, tamaño cerebro de metros cúbicos. Si vemos aquí, vemos un dato que es poco común, es decir, que tenemos un dato muy disperso, muy separado. Entonces vamos a ver este tipo de ok, entonces vemos este tipo de gráficas. Aquí vemos otros datos, la estadística de adecuado ajustado nos dice que 0.0, entonces no tenemos la evidencia suficiente. El valor del modelo 0.6, el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. La desviación estándar de los residuos venía siendo 15.825 y 14.726. La revisión con coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro en metros cúbicos. Aquí vemos los desperdicios, los datos que están muy dispersos, muy abandonados, no abandonados, sino que muy retirados de la línea, ¿no? Entonces aquí vemos los residuos más grandes, y aquí nos marca de rojo cuáles son los residuos que están más retirados de la línea central. Y aquí vemos toda esta parte visual, la variación desigual, todo ello tiene un contexto y comentarios, ¿no? Conclusiones de cada uno. En la regresión para el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, metros cúbicos, y aquí tenemos, digamos, la X, variable X, la variable y tenemos la hipótesis de 95, intervalo de confianza 95%. Y aquí, si la línea ajustada roja muestra el valor pronóstico y Y para cualquier X de la línea de discontinuidad, los azules de las muestras, que intervalación de predicción del 95%. Aquí vemos todos los datos y aquí están los datos resumidos. Aquí es una tabla ya más completa. Aquí dice para obtener los valores pronósticos adicionales. Entonces aquí vemos el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Las X y las Y. Y aquí también vemos los comentarios. Regresión de coeficiente intelectual, tamaño de metros cúbicos. Verificar la cantidad de datos, los datos pocos comunes, normalidad, ajuste de modelo, estado y descripción en cada uno de ellos. Y esto es, entonces, en base a estos datos vamos a tener, aquí nos dice que no existe la evidencia suficiente para determinar si hay correlación lineal del tamaño del cerebro y es coeficiente intelectual. Y para la respuesta 1, y para la respuesta 2 determinamos que no tenemos evidencia suficiente de los datos para determinar una respuesta concretada. Vamos a continuar con el siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones de parte de por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos de Earth Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver lo que son los vamos a abrir lo que es Minitab de acuerdo a lo que nos está pidiendo los datos. Aquí tenemos los datos, la temperatura a grados centígrados. Bueno, entonces tenemos aquí, vamos a ir a estadística, vamos a ver donde dice correlación, y aquí ya seleccionado, aquí tengo presionados los datos, selecciono los datos con un nivel de confianza 95. En gráficas aquí no vamos a mover nada y aquí tampoco.
y le damos a aceptar. Y aquí tengo los datos en la gráfica de temperatura grados centígrados parte por millón. En esta parte aquí tenemos los datos con un intervalo de confianza 95 con una corrección de Pearson. Aquí el valor de R nos dice que es menos 0.86 con un intervalo de confianza 0.598 y 0.974. El tipo de correlación de Pearson, el número de estudiados, la temperatura. Entonces tenemos la temperatura, digamos, el dióxido de carbono por parte por millón, que es 0.892. Ahí es lo que tenemos los datos. Entonces vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a ir a gráficas, vamos a ir a la gráfica de dispersión para ver, vamos a ver con regresión para ver los datos como estamos aquí. Igual de la misma forma vamos a dirigir la variable de x, que vendría siendo la temperatura en grados centígrados, y las variables de x, que vendría siendo centígrados parte por millón. Aquí no vamos a ver nada, vamos a aceptar, y aquí tenemos lo que son las gráficas. Vamos a estudiar lo que es la gráfica de dispersión de dióxido de carbono parte por millón versus temperatura en grados centígrados. Si vemos aquí los datos, aquí tenemos las temperaturas, y aquí lo que es el dióxido de carbono, y aquí vemos los datos. El símbolo 1 que tenemos en la fila, aquí nos dice que el número de fila 1 tenemos 13 un grado centígrado a 13.9, y con un dióxido de carbono por millón que vendría 3.14. Aquí están los datos que tengo, los datos aquí son los datos de la gráfica que ya se van conformando este lado, ¿no? Igual así en cada uno de ellos. Aquí tenemos el siguiente dato, que en tal fila tengo, en la fila 5 tengo la temperatura grado centígrado parte por millón 361, y así en cada uno de los datos para de acuerdo a su análisis, ¿no? Y nos vamos a ir para revisar con el asistente. Nos vamos en regresión simple porque tenemos dos variables. Aquí elegimos, ya tengo preseleccionado los datos, temperatura, parte por millón, la parte lineal con un nivel de significancia 0.5, un nivel de confianza 95, ¿no? Y aquí tenemos los datos, vamos a analizar de acuerdo a las gráficas, aquí no es más completo. Aquí tenemos, de acuerdo a esta parte, sí tenemos la evidencia suficiente, y de acuerdo aquí nos va a relacionar. La relación entre la temperatura y grados centígrados parte por millón es estadísticamente significativa, que es menor que 0.05. El porcentaje de variación explicado, por ejemplo, aquí tengo un resultado de R, que es un valor de 79.66%. El modelo de regresión puede explicar que es 79% de la variación en temperatura centígrados, entonces sí es, entonces tenemos un mayor porcentaje de que realmente tenemos la evidencia suficiente. En correlación entre X y Y tenemos una correlación, aquí casi es perfecto, positivo casi perfecto, digamos. La correlación positiva entre R0 indica que cuando el dióxido de carbono parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Entonces eso tenemos los datos, ¿no? Y aquí nos viene como un tipo de comentarios de acuerdo a estos datos. Los comentarios de la ecuación, vemos aquí. Igual tenemos el lapicito por si queremos agregar alguna retroalimentación o algo. En este caso nos dice que la ecuación ajustada para el modelo de lineal describe la relación entre X y Y 10.48 más esto. Si el modelo de ajuste adecuado aumenta estos datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir la temperatura para el valor del dióxido de carbono por millón, de hallar la
de la configuración por parte por millón correspondiente al valor rango. Aquí tenemos el comentario. Vamos a agregar una retroalimentación, la podemos agregar. Aquí tenemos regresión de temperatura, la gráfica que vimos anteriormente, es la misma gráfica que tenemos aquí. Aquí tenemos los datos con modo seleccionado lineal, modo alternativo cuadrático. Entonces aquí tenemos los desperdicios, aquí tenemos los datos con la hipótesis de predicción. Cada dato tenemos y con su dato de predicción, ¿no? De esta parte. Aquí tenemos comentarios. Bueno. Continuamos con el tema. Ahora vamos a ver regresión. Vamos a ver lo que esta parte aquí nos dice. A partir de un conjunto de datos muestrales variados de la ecuación de regresión, describe algebraicamente la relación entre dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión denomina la recta de regresión o en la recta mejor ajustada de la recta mínimas cuadrados, y b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre llamadas variables explicativa, variable de predicción y la variable independiente, y la llamada variación de respuestas o variación independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por la ecuación regresión, cambio marginal es una variable con la cantidad cambia exactamente con una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal a la que ocurre y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos datos. Los datos muestrales pareados pueden concluir con una más puntos influyente, a las cuales los puntos se afectan fuertemente la gráfica de recta de regresión. Igual continuamos con las definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es diferente entre el valor y la muestra observados con el valor y prediction por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo y observa menos y prediction x y testada. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de dos cuadrados de los residuos es menor a suma posible. Una gráfica de residuo de un diagrama de dispersión de los valores de x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y es reemplazada por el valor de la y observada y prediction, es decir que la gráfica de residuo es una gráfica de los puntos x, y menos y testada. Vamos a ver este ejemplo. Edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, lo cual sería el tamaño de la cintura para el hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a ver lo que es los datos de Minitab. Bueno, aquí tenemos los datos de Minitab. Vamos a hacerlo aquí la tengo, vamos a seguir paso a paso. Vamos a ver donde dice regresión. Ahorita estamos viendo lo que es regresión, y la vamos a ver acostado de modelo. En este vamos a tomar lo que es el tamaño de la cintura. Y abajo vamos a ver la edad del hombre. El modelo aquí no vamos a mover nada. En opciones tampoco. Verificación.
En gráficas, perdón, aquí esta parte no es la parte más adelante que vamos a ver. Ok, vamos a ir estadísticas, estadística básica. Vamos a ver aquí la correlación, ¿no? Vamos a determinar que no está mal, que no importa, y vamos a aceptar. Aquí tenemos los datos. Vamos a dispersionar unos datos. Bueno, este es el tema de que es de correlación, igual les pongo lo que vimos anteriormente. Vamos a dar estadística, vamos a dar con regresión, gráfica de línea ajustada. En este caso la respuesta es la variable de Y, que vendría siendo el tamaño de la cintura, y en la X ya la de los hombres. Vamos a ver lineal, aquí elegimos los 4, el tengo preseleccionado. En opciones aquí no vamos a agregar nada, en almacenamiento tampoco le damos nada y le vamos a aceptar. Aquí tenemos los datos, el resumen del modelo. Aquí tenemos la R cuadrada, ajustado, que vendría siendo esta parte, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Las dimensiones, vamos a ver lo que nos está pidiendo en esta parte. Aquí nos dice el ejemplo, las edades, y aquí tenemos la ecuación de regresión. El tamaño de cintura de los hombres, que es 59,64 más 0.6259, la edad del hombre. Y aquí tenemos cada uno de los dos datos, el análisis de la variancia, la fuente, regresión, viene siendo el error, el total, y la significancia, que vendría siendo las muestras, y la P, que vendría siendo la hipótesis, que vendría siendo 0.00. Es decir, que tenemos la evidencia suficiente, ¿no? Y aquí vemos los datos de la gráfica de línea ajustada, el tamaño de la cintura de los hombres. Y aquí vemos el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre. Aquí vemos cómo vemos la línea y los datos que están dispersionados. Vamos a ver la gráfica de residuos, el tamaño de la cintura del hombre. Vemos aquí los residuos, el valor ajustado, vemos el histograma y también vemos la orden de observaciones. Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio aquí a continuación, vemos aquí las edades del 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina de cuánto la regresión de la gráfica de residuos y la presión en la base de estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para el hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? Bueno, vamos a ver aquí el análisis de acuerdo a que lo estamos tomando de forma manual. Aquí tenemos la ecuación de regresión del tamaño de la cintura del hombre. Entonces 59 más 59.64 más 0.6259, que vendría siendo, para sacar de 40. Entonces, de acuerdo aquí a la ecuación, sumamos, en la calculadora tengo sumado, como vemos aquí, que es 59.64 más 0.6259 por 20, que nos está pidiendo la edad de 20, nos da aquí un total de 72.159, vendría siendo centímetros, vendría siendo la estatura. Y para los 60 igual hacemos lo mismo, de acuerdo a la calculadora. Para los 40 tomamos los datos, 59.64 más 0.659 por 40 vendría siendo 84.676, perdón. Y para los de 60 en la misma ecuación, y nos dan un resultado de 97.194. Bueno, regresamos al ejercicio. Esta sería la respuesta de cada de los que nos está pidiendo sobre las edades. Cuánto sería el tamaño de su cintura para estas ciertas edades. Ok, continuando con el ejercicio, aquí tenemos los datos. Ahora vamos a sacarlo con el asistente.
Vamos a ir ahorita al asistente para analizar. Vamos al asistente, como dice regresión simple, y aquí tenemos los datos. En la variable de las X vamos a meter la edad y en la Y el tamaño de la cintura lineal. Le damos con un nivel de significancia 0.5, y aquí tenemos los datos de acuerdo a los valores, la variación pues explicado. Aquí tenemos el P es -1, la relación en el tamaño de la cintura. Entonces aquí tenemos la correlación, si hay una correlación entre la cintura y las edades. Aquí nos dice que el 0.85, y nos dice que sí hay una correlación. La correlación es positiva de R 0.85, indica que cuando la edad del hombre aumenta, también la cintura del hombre tiende a aumentar. Entonces sí hay una correlación. Entonces, por lo tanto, la ecuación ajustada del modelo lineal, que describe la ecuación entre X y es igual a 59.64 más 0.5 de X, que es lo que estamos haciendo. Si el modelo ajustado adecuadamente de los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir que el tamaño de la cintura del hombre, un valor de edad de un hombre o hallar la configuración de edad del hombre, corresponde al valor del rango de valores deseados para el tamaño de la cintura del hombre. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de la Y. Aquí vemos la regresión del tamaño de la cintura del hombre, una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Tenemos un dato que es poco común, vamos a ver qué dato es. Es que el símbolo está en la fila 12, nos dice que la edad del hombre es 70 y es igual a la edad de 73, tamaño de la cintura es 100, como aumenta, tiende a aumentar, es el dato que está más, digamos, más alto, el hombre de acuerdo a la edad. Y aquí vemos el modelo relacionado lineal, modelo alternativo cuadrático, la regresión del tamaño, vemos los desperdicios, y aquí vemos, ¿no? Ok, lo que sacamos de la parte manual de las gráficas de la edad, le pedimos que de 20. Entonces aquí nos dice la edad y el tamaño de la cintura, ¿no? Entonces aquí me dice que la edad de 20 años es 72. Entonces aquí es 72, ¿es correcto? O sea, hay un poquito de variación, digamos, en los datos, 162, 159, o sea, datos mínimos, pero realmente son los resultados. De 40 nos dice que es 84, es correcto, 84, 64, 6. Y la de 60 dice que es 97. Vamos a ver lo que tiene de 97. Aquí está, correcto, 67.1. Ok, entonces ya en el asistente ya nos da más completo, más los datos, pero igual aquí tenemos ya los datos de forma manual, uno por uno. Vamos a ver este ejercicio. A continuación se presenta la edad de 40 mujeres en el tamaño de la cintura. Determina la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos, en lo cual sería el tamaño de la cintura por una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Análisis, bueno, aquí vamos a ver lo que es abrir mi tab. Aquí tengo los datos, pero igual vamos a darlo en estadística. Vamos a dar en regresión, gráfica ajustada. Aquí tengo los datos preseleccionados, como les decía. Aquí vemos el valor de la Y, venía viendo en la cintura, y en la X venía siendo la edad de las mujeres, lineal. En la gráfica aquí ponemos los cuatro para que nos dé las gráficas, en opciones no sirven nada y le damos aceptar. Aquí tenemos los valores de la cintura de las mujeres, que es 54 más 54.12 más 0.8095 edad de las mujeres, de un resumen que vendría siendo el summary, que vendría siendo 5.84186, y el recuadro venía siendo 75.25%, y el recuadro ajustado vendría siendo de 74.70. El análisis de variancia vendrían diciendo que la regresión, el error y el total en cada uno de ellos.
viene siendo de acuerdo a los datos. Aquí tenemos el valor de P, que vendría siendo 0.001 de acuerdo a la hipótesis. Y en la gráfica lineal aquí tenemos cada uno de los datos, el summary, el recuadro 63 y el ajustado vendría siendo 74. Aquí tenemos la gráfica lineal de acuerdo a la dispersión, cómo se han dispersionado los datos de las mujeres. En la gráfica de residuos, aquí nos dice cuáles son los residuos, el orden, histogramas y el orden de observaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a sacar de la forma de manual para sacar los datos que nos está pidiendo. Aquí nos dice que de 18 de edades, entonces de este lado vamos a sacar de 54.12 más 0.8095, y aquí tengo los datos cada uno de ellos, ya lo tengo, ya los he sacado para explicar más o menos. Entonces 54.12 más 0.8095 por 18 vendría siendo aquí, que vendría siendo los datos de 18 años, vendría siendo 68.6, y para las edades de 36, que vendría siendo 83.2, y para los 54 años da un total de 97.8, de acuerdo a la respuesta que nos piden en la ecuación. Regresamos a Minitab. Son los datos que hemos tenido, la gráfica que hemos analizado. Vamos a sacarlo por medio del asistente. Vamos a dar en regresión. Una manera simple, porque tengo nada más dos variables. Aquí si elegimos la columna de X, que viene de la edad, y en la Y en la medida de las cinturas, lineal, una significancia de 0.5, y con intervalo de confianza que es 95. Aquí vemos los datos. Existe una relación entre X y Y. Aquí nos dice que es el valor de P es menos 0.001, entonces la relación de la cintura de la mujer y la edad es estadísticamente significancia, que es valor de P, que dice que es menor de 5, y vemos la variación explicada por el modelo. Aquí nos dice que el modelo de regresión puede explicar el 5% de la variación en la cintura de las mujeres, y vemos que hay una correlación. La correlación positiva 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta de la cintura de las mujeres también tiende a aumentar. Entonces vemos los datos positivos, y aquí vemos los datos, la gráfica lineal ajustado, los datos de las mujeres. Aquí vemos otros datos, seguimos los desperdicios, las gráficas, lo que se alcanza a ver visual. Entonces aquí tenemos la gráfica de predicción, el informe de predicción y el registro de cintura de las mujeres, la gráfica de predicción. Aquí vamos a ver los datos. Lo que nos pide el ejercicio, que es de la edad de 18, cuánto la cintura. Aquí nos dice que de 18 es, bueno, aquí está 17, 18, aquí nos dice que 18 es 1068, y aquí tenemos 17.5 y es 68, y la edad que es de 36, la edad que tienen 36 años, 35, 36, que vendría siendo 84, 83 en promedio, y la edad de 54 años, 54, vamos a ver cuánto es la de 54, 55, es decir que es 97, 98. Sí, aquí vemos cada uno de los datos de acuerdo a sus análisis. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos dice en específica, vemos variación e intervalos de predicción. Vamos a ver lo que son sus definiciones. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que X con el triangulito que es prediction, que es el valor prediction de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores, y la muestrales es de Y testada. La división total de X y Y es la distancia vertical
y menos y testada, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por mediante la muestra de y testada. La desviación explicada de la distancia vertical entre la y prediction menos y testada es una distancia entre el valor prediction y la recta horizontal que pasa por mediante la muestra de y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y prediction, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión de la distancia entre y menos y testada también se desconoce como residuo. Vamos a ver lo que son las desviación total, que es y menos y testada, y la y explicada, que es y prediction menos y testada, y la desviación sin explicar ni así y menos y prediction. Vamos a ver este tipo de ejemplos, lo que nos dice aquí. Imagina que una muestra de datos pareados X y Y que incluyen los valores específicos de X 5, 9, de X y Y 5,19, 5,19, que vendría siendo el que tenemos los datos aquí. Y nos dice, suponga que utilizamos de esta muestra los datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta regresión X Y prediction es igual a Y más 2X. Y lo que tenemos aquí, en la Y prediction tenemos, dice la línea recta, tenemos 3 más 2X, y la media de los valores que es dada por Y prediction es igual a 9. También esta parte, no, Y prediction, que digamos es igual a 9 de acuerdo a los datos que tenemos. También tenemos, digamos, este otro ejemplo, que uno de los pares de datos muestriales X igual a 5 y Y igual a 19, y que tienes en esta parte los datos. El punto 5, 13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X y Y en la ecuación de regresión, la Y prediction es igual a 3 y 2X produce que es menos y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, que da forma de la predicción del valor, y el cuadro de X consiste en sustituir X es igual a 5 en el cuadro de la regresión, Y prediction menos 3 y 2X para obtener Y prediction es igual a 13. Podemos explicar que la discrepancia y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X es igual a 5, el valor prediction es 13, pero el valor muestrial observado en la realidad es 19. La discrepancia prediction es igual a 13 y es igual a 19, que puede explicar por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y testada es igual a 9, y el punto 5, 19 es igual a Y testada es igual a 19 menos 9 es igual a 10. La desviación explicada a partir de Y testada es igual a 9, y el punto 5, 19 prediction menos Y testada es igual a 19, 9. La desviación sin explicar a partir de Y testada, 9 punto y 5,19 es igual a Y menos Y testada, y 19 menos 3 es igual a 6, de acuerdo al ejemplo que hemos la parte gráficamente. Y aquí vemos también la variación total. La sumatoria de X menos Y es igual a cuadrada, y la versión explicada, la sumatoria de Y prediction menos Y testada cuadrada más la sumatoria vendría siendo Y menos Y prediction cuadrada. Aquí nos dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores en desviaciones totales en la variación explicada de una suma de los cuadrados de los valores de desviaciones explicadas de la variación sin explicar, que es la misma suma de los cuadrados de los valores de desviaciones sin explicar.
Definición del coeficiente correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de una variación total, señal que se puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es proporcional al valor de en Y, que se explica a relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación Y es explicada por la recta de regresión. Se calcula que R es la variación cuadrada entre variación total. En definiciones, el intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predecido de Y. Una estimación de un intervalo de parámetros suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere que una medida de dispersión de puntos muestrales relacionadas con la recta de regresión. La desviación sin explicar los residuos de distancia vertical entre puntos muestrales y la recta de regresión. El error estándar de la desviación es una medida de correlación a la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de una estimación detonado con SE es una medida de las diferentes y la distancias entre el valor muestrales de observación y de los valores prediction que se obtienen por medio de la ecuación y la regresión. Vamos a ver este tipo de ejemplo. Ahorita les voy a explicar cómo se utilizaron cada uno de ellas. El ejemplo: peso y consumo de combustibles de autos de carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron los datos pareados de los pesos en libras, 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera en millas por galones. Determina que el valor de coeficientes de correlación. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso y automóviles y una cantidad de combustibles que consume en la carretera. ¿Qué porcentaje de variación es el total de consumos y combustibles? Correlaciones se va a explicar sobre las correlaciones lineales del peso y el consumo de combustible de la carretera. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál sería el valor que predice el mejor consumo de combustibles en la carretera? Para el automóvil del peso 4000 libras se identifica la estimación de intervalo de predicción de un 95% para el consumo de combustible 40. Vamos a ver Minitab. Aquí ya tengo, digamos, ya tengo escrito la respuesta, pero porque ya estuve revisando y practicando, entonces ya tengo esta respuesta. Pero ahorita voy a explicar de dónde salen estos datos. Vamos a abrir lo que es Minitab. Bueno, aquí nos abrió Minitab. Aquí tenemos los datos, tenemos las marcas, tenemos el modelo, peso de libras, longitud, frenado de pies, cilindros, desplazamiento, calidad. Bueno, aquí tenemos ciudad de millas, y ya tenemos aquí todos los datos. Vamos a ir en estadísticas, regresión, vamos a dar regresión y vamos a dar modelo con regresión. Aquí ya tenemos seleccionado. Entonces en este caso vamos a elegir lo que es la carretera por millas que está determinando, y el peso de libras. Un modelo, aquí no vamos a mover nada. En opciones no, tampoco vamos a mover nada. Codificación, tampoco movemos nada. En gráficas, si vamos a dar a elegir 4 en 1, vamos a tener una gráfica separada. Es lo único que vamos a seleccionar. Le damos a aceptar, y aquí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos de acuerdo al análisis. En la carretera de millas por galón, que es 50.50 menos el peso de libras, el coeficiente en términos de la constante, tenemos el coeficiente de un 50 de acuerdo a su análisis, y tenemos el valor coeficiente y el valor de P y el valor de P, de T y P, que vendrían siendo los valores. Y tenemos aquí el resumen del modelo en el sumario, el cuadro 62, y el recuadro que tenemos, digamos una evidencia suficiente. De acuerdo al ejercicio que nos está preguntando, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí todavía no tenemos digamos esa respuesta, pero ahorita la vamos a ir viendo poco a poco.
En lo que es en la siguiente, en la pregunta, perdón, aquí nos dice la siguiente pregunta: ¿existe una evidencia suficiente para aumentar la afirmación de una correlación lineal entre los pasos del automóvil y cantidades de combustibles que asumen una correlación? Aquí dice que sí existe una correlación, ya que existe en menor nivel de insignificancia. Aquí vemos el valor de P, que vendría siendo 0. Y aquí tenemos el ajuste y diagnóstico por observaciones de poco comunes en la carretera. Y aquí tenemos los datos. Analizamos cada uno de ellos, la gráfica de atribución, los residuos. Y estos datos son los mismos que tengo en esta. Y vamos a ver lo que son los datos en regresión. Vamos a ver qué correlación tenemos. Estadística básica, vamos a dar en regresión. Y aquí elegimos lo que estamos buscando, el peso y de las millas por galón. Con nivel de significancia aquí no vemos nada, en gráficas tampoco, y le damos aceptar. Y aquí es como tú ves los datos de la gráfica con un intervalo de confianza de 95, con una relación de Pearson. Y aquí nos dan la respuesta de lo que estamos buscando en la primera pregunta, lo que me está pidiendo. Aquí un valor de R que es menos 0.806, perdón, un intervalo de confianza de 0.902 a menos 0.637. De acuerdo a la primera pregunta nos dice: determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Y aquí nos dice, la correlación lineal viene siendo de las millas por galón y es menos 0.806. Vendría la respuesta. Y aquí existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Si existe una relación, ya que existe el menor nivel de insignificancia, que es el menor de 0.05, y nos da que es menor de 0.0806. Bueno, aquí tenemos ya estos datos. El análisis, los datos. Ahora vamos a ver lo que son las predicciones. Lo que nos está pidiendo, vamos a ir a estadística, regresión, y vamos a predecir realmente lo que nos está pidiendo. En este caso vamos a buscar lo que son la respuesta a lo que es la carretera de millas, aquí en los automáticos, ingresar datos individuales. Aquí vamos a buscar el peso en libras. En opciones, aquí en 95, aquí no vamos a cambiar nada. En resultados, tampoco, no movemos nada. En este lado tampoco movemos nada. Y el modelo, aquí automáticamente ya está por default, ya nos da sus datos porque ya los que se metieron, ¿no? Le damos a aceptar. A ver, aquí me marcó un error. Vamos a ver de nuevo. No, perdón, aquí el peso de libras. Aquí estamos buscando, nos está pidiendo, vamos a predecir el automóvil, la cantidad está pidiendo de 4000 libras, y aquí vamos a meter el peso de 4000, por eso que no me dio resultado. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos los datos, que vendría siendo los datos que en la predicción de la carretera por galón. En la carretera por galón es lo que he dicho anteriormente, pero ahorita no se me puso a meter los datos, pero son de 4000. Ok, entonces la carretera de millas por galón, aquí dice la configuración, el peso de libras es de 4000, los 4000 datos que ingresamos. En la predicción aquí nos dice que el ajuste es de 27.075 y el siguiente ajuste viene siendo 0.496753, con un intervalo de confianza 95 y con un intervalo de predicción igual a 95. Ya que aquí vemos los datos,
y son los datos que estamos, lo que nos está pidiendo en esta parte. Para automóviles de peso 4000, identifique la estimación, y vendría siendo la estimación que es de 22.4114. A ver, 22, vendría siendo la parte de la predicción 22, porque nos está pidiendo de predicción. El intervalo de predicción que vendría siendo 22.4314 y 31, de un intervalo de predicción del 95%. Si un automóvil, aquí mismo damos otra respuesta, si un automóvil pesa 4000, ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible de carretera? Entonces, este es lo que nos da, nos consume 27.75 galones. Y es lo que tenemos, esos datos. Ahora vamos a buscar los datos, vamos a buscarlo con el asistente. También vamos a dar donde dice regresión simple. Aquí tenemos el peso, los galones, lineal, le damos aceptar, y aquí tenemos los datos completos. Aquí nos dice el modelo de regresión puede explicar 65.02 de variación, y aquí nos dice que si hay una correlación entre X y Y. No hay una correlación. Bueno, aquí dice la correlación es negativa, es R es igual a 0.81, indica que el cuadro de peso de libras aumenta, la carga por millas de galón tiende a disminuir. La regresión de la carretera, aquí hemos los residuos, los datos que están expresionados. Vemos los residuos y aquí vemos los datos. Lo que sacamos manual de los 4000, vamos a ver, aquí nos dice el peso de 4000, aquí está, 4000 nos da un 27.28, 0.28 es lo que hicimos manual, y aquí con el asistente ya nos da un poquito más complejo en la operación. Podemos buscarlo también en esta parte donde dice regresión, y aquí elegimos peso en libras, aquí no movemos nada, título, vamos a aceptar, y aquí vemos la línea. De aquí también cómo podemos descifrar lo que dice, que si lo que nos dice en el sistema, en el asistente, perdón. De acuerdo al análisis, la correlación es negativa, indica que cuando el peso de las libras aumenta, entonces las millas tiende a disminuir. Entonces, cuando el peso aumenta, entonces tiende a disminuir lo que son los galones. Es una gráfica que cuando se puede tener. Entonces es de ahí donde de acuerdo a esta gráfica es donde salen cada resultado de estos datos. Vamos a ver con el siguiente ejercicio. Vamos a ver lo que es el ejercicio de la estatura y peso de hombres. Supongamos que tiene un valor variado que consiste en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor de coeficiente de la correlación lineal. Aquí de acuerdo a la respuesta, que es 0.22, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación entre la estatura de los hombres y el peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres se explica por la correlación lineal entre la estatura y el peso?
Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor predecible del peso de libras? Para el hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación de intervalo de predicción a 95%, que vendría siendo un intervalo de confianza para un peso en libras. Vamos a ver lo que es MITAF para determinar de dónde salieron la respuesta que tengo establecidas ahí. Y ahorita les explicamos para ver el paso a paso cómo llegamos a estos datos. Aquí tenemos ya los datos capturados. Vamos a ir aquí donde dice estadística, en regresión, igual regresión, y vamos a regresión con ajuste. Aquí elegimos lo que nos está pidiendo ahora es la estatura, que venía la estatura y el peso. Estatura y el peso de los hombres. Entonces aquí en la respuesta vamos a poner lo que son las estaturas en pulgadas y los predictores que vendrían siendo peso en libras. Elegimos, aquí ya tengo seleccionados, no me pone nada, aquí tampoco, aquí no vemos nada más en gráfica ponemos 4 en 1 y la vamos a aceptar. Y aquí tenemos los datos, la estatura de pulgadas, el coeficiente. Aquí tenemos los datos, el valor de P vendría siendo 0 y 0.01 con constante de 58, el coeficiente y el valor de T y el valor de P, y viniendo que él es F y P. El resumen del modelo, que vendría siendo el Sumari 2.68872 y la R el cuadrado, que es el 27.27%, y el R cuadrada ajustada vendría siendo 25.36%. Con la predicción de un 19.30%, el análisis de la varianza vendría siendo que la regresión 1 y el peso en libras, tanto como el ajuste, que vendría siendo 96, los datos 58, y el valor de P, que vendría siendo 0.01. Vamos a ver el análisis ajustado diagnóstico observados por poco comunes, la estatura. Aquí me dicen la observación 16, 17 pulgadas con el ajuste, realidad y resistente. También vemos aquí los datos de la gráfica de residuos en cada uno de ellos. Vamos a ver ahora una correlación estadística, y vamos a ver qué correlación tenemos para también sacar los datos. Aquí estamos buscando lo que es la estatura, pulgadas y los pesos. Aquí no vemos nada, tampoco la vamos a aceptar, y aquí tenemos los datos. Aquí nos dice de acuerdo a si hay una relación con un intervalo de confianza 95%, el valor de R, que vendría siendo 0.522, que es determina el valor de coeficiente de la correlación lineal, vendría siendo esta la respuesta. Para obtener la respuesta de la primera pregunta, nos sacamos esto. Ahora vamos a sacar lo que es la predicción. Ya lo tenemos, bueno, ya tengo esta parte, pero igual para sacar estas siguientes respuestas, ¿no? De acuerdo a los coeficientes y la determinación, ahorita analicemos la pregunta: si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. De acuerdo, aquí no se determina, ya que el valor es mayor del nivel de significancia, ya 0.05. Es un nivel de significancia que es mayor a 0.005. Vamos a sacar lo que es el porcentaje. De acuerdo, vamos a ver regresión, vamos a regresión y vamos a predecir.
Y aquí ya tenemos la estatura de las pulgadas, el peso en libras y nos está pidiendo de 70. A ver, nos está pidiendo qué porcentaje de variación del peso en los hombres se explican observaciones. Si un hombre de 70 mide 70 pulgadas, 70. Aquí no vemos nada y aquí tenemos el valor. Entonces, con el valor, aquí nos dice, tenemos aquí nos dice qué valor. Entonces aquí tenemos que es de 62.1924 peso de un hombre que mide 70 pulgadas. Y para el hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación de intervalo de predicción a un 95%, que vendría siendo el intervalo de confianza, que vendría siendo 55.9125 y 68.724. Y de acuerdo a la respuesta que no le puse, que esta parte que es el 25%, ¿qué porcentaje de variación total? Viene siendo un 25% 63. Y ese es el resultado del cuadrado ajustado para la pregunta número 3. No lo habías puesto o explicado, pero de ahí se obtuvieron esta respuesta. Continuamos, pues acá la siguiente gráfica. Vamos a ir a estadística, regresión. Perdón, vamos con el asistente. Regresión simple. Aquí ya tenemos los datos seleccionados. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos todos los datos que hemos obtenido. Aquí es más complejo. Aquí nos dice que la relación entre la estatura y las pulgadas de peso estadísticamente está significativa a un valor de P que es 0.05. Es lo que decía, que es menor el valor para que no haya una correlación. El modelo de regresión que puede explicar que es de 27 puntos, que es la variación de la estatura en los hombres. Aquí tenemos que la correlación es positiva. De regresión de Dios indica que el cuadro del peso de libras aumenta la estatura y el hombre que tiende a aumentar, y es positivo. Aquí vemos los datos. Tenemos los datos para analizar. Aquí tenemos los residuos. Y aquí vemos cada datos que tenemos. En la gráfica de predicción. Aquí tenemos los datos. 25. Y aquí tenemos que el valor de Y, de 2, y aquí los datos de predicción. Entonces aquí tenemos todos los datos para analizar. El asistente más completo tiene nuestro comentario. Y igual que vamos a sacar, digamos, lo de regresión, análisis. Regresión. Y aquí tenemos los datos. Aquí tenemos la última gráfica. Gráfica factoriales. Aquí te entiende a ver los datos. Las medidas de estaturas en pulgadas.
Vamos al siguiente tema. Continuando con correlación y regresión, vamos a ver lo que es regresión múltiple. De acuerdo a su definición, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuestas y dos o más variables predicción, x1, x2 y x, bueno, sucesivamente, ¿no? La forma general de ecuaciones de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestriales, donde y prediction es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más y así sucesivamente, ¿no? El objetivo es usar datos muestriales para calcular la ecuación de regresión múltiple y que sirva para predecir valores o variables de respuestas y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. La R cuadrada denota coeficiente múltiple de determinación, que es medida de lo que bien se ajusta en la ecuación de regresión múltiple en los datos muestriales. Un ajuste perfecto daría como resultado CR cuadrada es igual a 1, y un ajuste muy bueno daría un resultado para el valor cercano a 1, y el ajuste muy deficiente en relación a un valor de R cuadrada 0 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja, y mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se detiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Para la mejor ecuación de la regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles, a causa de desventaja de la comprensión de diferentes ecuaciones de regresión múltiple que se logra mejor. El coeficiente ajustado determina que es R cuadrada ajustada por el número variable y tamaño de muestras. El R cuadrada ajustado y valor P, que es una medida que es significancia general por la ecuación de regresión múltiple. El valor P menos de 0.00 es pequeño a la que lo indica la ecuación de regresión múltiple, que tiene una buena significancia general y es útil para la elección de predicciones. Valor P es una buena medida que también se ajusta a la ecuación de los datos muestriales. El valor de 0.0 resulta que una prueba de la hipótesis nula de la B1 es igual a B2 igual a B0. El rechazo de B1, B2 o implica al menos de 1 B1, B2, que es 0, que lo indica que esa ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseables. Lineamientos para determinar de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideración de la práctica, incluir variables. Considera valor P, selecciona la ecuación que tenga significancia general y tal como determina el valor P. Considera la ecuación el valores de alto CRP ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos por rendimiento de combustible en carretera de millas por galón, que sea variable a respuesta Y. Utilice la significancia de variable condiciones en el peso del automóvil. Usa una longitud frenado de la cantidad de cilindros y desplazamiento de la capacidad volumétrica o cilindrada. Vamos a ver lo que es abrir tab, porque nos dice determina la mejor ecuación de regresión. Cuál sería el rendimiento de combustible con una carretera para automóvil que pasa de 400 libras de longitud, de 195 pulgadas, 192 de frenado y de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza solo la variable resultantes en la mejor ecuación de regresión. Vamos a ver lo que es los datos meditados. También aquí dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera de la mejor ecuación de R. Aquí tenemos unas gráficas en las cuales estuve revisando y practicando. Ahorita vamos a ver lo que son este tipo de gráficas. Vamos a ver dónde dice estadística con regresión. Vamos a dar regresión y vamos a ajustar ajuste de regresión. Aquí nos está pidiendo lo que es la carretera por millas, que vendría siendo la carretera por millas, y los predictores continuos, ya que aquí nos está pidiendo digamos variables, que es múltiple, está pidiendo las peso por libras, cilindros
Bueno, en este caso vamos a elegir las 5. Doble clic, 5. A este desplazamiento le vamos a dar donde dice aceptar. Aquí no vamos a mover nada. Aquí están elegidos las 5 variables. Ficción tampoco. Nada más en gráficas le vamos a poner 1 en 4 para ver y le damos a aceptar. Aquí tenemos datos, son los mismos datos que tengo establecidos en esta parte. Vamos a ver cómo es por múltiple. Aquí nos dice la carretera por millas por galón. Aquí nos dice que es 51.0, vendría siendo el peso de libras y así en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a leer los coeficientes, los términos, el constante, el peso en libras, longitudes, el frenado de pies, el cilindro, el coeficiente, el valor de T, valor de P. En el valor de P vemos que aquí tenemos unos datos más altos, que vendría siendo la longitud de pulgadas y frenado de pies y cilindro, pero lo más alto vendría siendo pulgadas y pies. Entonces vamos a ver que aquí nos está pidiendo el ejercicio determine la mejor ecuación. En este caso no vemos que sea una de las mejores ecuaciones. Porque aquí tenemos unos datos altos y también vamos a hacer análisis de varianza de los ajustes de P. Lo que decíamos, tenemos dos pies altos. Vamos a hacerlo el ajuste diagnosticado, las observaciones 24, 87, y aquí vemos las gráficas de residuos. Vamos a quitar los datos más altos para poder determinar cuáles son de acuerdo a lo que nos está pidiendo, cuál sería la mejor regresión. Vamos a ir en estadística, regresión. Vamos a quitar las libras. Dijimos que vamos a quitar los más altos, vendría siendo pulgadas y frenado de pies. Nos quedamos con estos tres y ya le damos. Entonces aquí tenemos los datos. Ya hace un momento teníamos, no subió mucho, pero subió una parte, tenemos a 60. Ya teníamos en 60 los datos, 60, 62. Y ahorita ya tenemos 63. Entonces, de acuerdo a los datos que nos está pidiendo, determine la mejor ecuación de regresión. Entonces vendría siendo la mejor ecuación, vendría siendo la ecuación de regresión, vendría siendo esto. Perdón, la ecuación de regresión aquí tenemos una carretera por millas que viene siendo 48 por galón. Y aquí hay datos que no correlacionan. Y elegimos peso en libra, cilindro y desplazamiento. Creo que metí otros datos, por eso era diferente. Entonces aquí es 48. Había cargado otro dato, entonces pues me da 50, carga un dato de más. Entonces aquí la mejor, de acuerdo al PDF, perdón, de acuerdo a la presentación de PowerPoint, aquí nos dice que determine la mejor regresión. Entonces determinamos que la mejor regresión es 48 menos 32 de libras más 0,52 cilindros y el desplazamiento. Ok, entonces
¿Cuál sería el rendimiento de combustible en la carretera para un automóvil para que peso 40 libras de longitud, de frenado, 52 cilindros y desplazamiento? Vamos a ver esta actividad. Vamos a ir a Google. Vamos a ir a estadística, regresión y vamos a predecir. Aquí nos está pidiendo el ejercicio, que es de la longitud, peso en libras, de 4000. Cilindros nos dice de 6 cilindros y desplazamiento de 3.5. Aquí no nos de nada, le damos a aceptar y aquí tenemos los datos establecidos. Tenemos la predicción. Aquí nos dice cuál sería la predicción. Entonces, de acuerdo a la predicción es lo que tenemos, de acuerdo al análisis, el ajuste de 27.3237 y 0.721188, el intervalo de confianza con un 95%, que es de 26 a 26.0512, 28.5961, con el intervalo de predicción que vendría siendo 22.6207 y el que vendría siendo el resultado. ¿Qué características tendría tener un automóvil maximizado el rendimiento de combustible en la carretera de la ecuación en regresión R? Ahorita vamos a ver los datos. También aquí tenemos otros en regresión, predecido, tutoriales. Aquí tenemos, vamos a pasar los 3 datos. Aquí no vamos nada, gráfica tampoco, le damos a aceptar. Y aquí vemos cómo analizamos los datos la interacción de la gráfica de efectos principales de carreteras. Como estamos viendo toda la gráfica de regresión. Aquí, como vemos, aquí tiende una tendencia de, digamos, la parte alta derecha a izquierda derecha más baja. Aquí nos dice que entre más, digamos, tiene la medida de millas, entonces el peso, tiene más peso, pues más consume, digamos, galones, ¿no? O su peso de libras. Y aquí el licuado de los cilindros también, el desplazamiento de volumen, este tipo de gráficas. Asimismo también hacemos un análisis de acuerdo también a la gráfica de entorno. Aquí vamos carretera por galón, peso de cilindros, o también podemos elegir como desplazamiento, manejarlo con cilindros, contornos, aquí no vemos nada. Aquí la vamos a poner con un valor de 3.5 25 de motor. Valor, desplazamiento de capa, opciones, y vamos a aceptar. Y aquí vemos más o menos tipo de gráficas también de los tipos de cilindros. Aquí me dieron datos. Vamos a ver por desplazamiento. Aquí no vemos nada. Duración. Aquí lo vamos a poner de 4 cilindros. Queremos evaluar uno de 4 cilindros y aquí le evaluamos. Si vemos, no gasta tanto, digamos, el lanzamiento de la capacidad de volumen de combustible de acuerdo a los colores. Si lo cambiamos a 6 cilindros, si va a haber un cambio. Tenemos cilindros. Configuración, 6 cilindros. Ya hemos cambiado los colores. Vamos a estadística, vamos analizando cada una de las gráficas. Digamos, si es en 3D. Vamos a dejarlo ahí.
si nos damos cuenta, aquí vamos viendo este tipo de gráfica como de 3D, de 4, de 6 y de 8, como va aumentando su peso en libras y de acuerdo a las mías. Vamos a ver también en optimizar, digamos, la respuesta que vamos a optimizar. En este caso, nada. Para analizar la pregunta 3, vamos a ir a mi tab, vamos a ir a estadística, regresión, y vamos a dar optimización de respuesta. Aquí vamos a maximizar, que lo que tenemos vamos a dar unas opciones y podemos, en este caso, podemos congelar lo que son de los cilindros, siendo de 6 y le damos aceptar. Aquí tenemos la gráfica de los datos de acuerdo a la pregunta 3. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera? Mejor ecuación de presión de R. Como vemos aquí, su respuesta es que es 35 a 38, que es el valor, pero si aumentamos el peso de la libra, cambia. Entonces aquí es 34 y cuánto combustible gastaría y cuánto se desplazaría. Entonces aquí es cuando jugamos con los datos y determinar cuántos datos. Igual también modificamos esta, su peso va a cambiar, cambia. Si desplazamos esta parte, pues también entonces de acuerdo es la respuesta y cuándo determinaría de acuerdo a los datos. Igual nos vamos a asistente para analizarlo. Vamos en regresión, en este caso sería regresión múltiple. Aquí lo tengo preseleccionado, lo que le seleccionamos, peso, peso de libra y desplazamiento. Entonces esta es la variable, millas. Aquí hicimos haciendo en libras. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos los datos analizados, que aquí la relación entre la variable y el modelo que está en meta es significativa, la variación, y aquí tenemos los datos, ¿no? Para más explicitar, aquí tenemos también estos datos para analizar cada uno de ellos como comentario. Vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio colesterol. El hombre utiliza el siguiente conjunto de datos, determina el valor de ecuación de regresión donde el colesterol sea variable. La respuesta de ella utiliza el siguiente variables de la predicción: la edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación. Igual los mismos, vamos a ir a mi tab. Aquí vamos a determinar la mejor ecuación, cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, la mitad de pulgadas, y ahorita determinamos de cada uno de ellos. Bueno, aquí tenemos los datos, vamos a ir en regresión, vamos a regresión. Aquí nos dice: determina y utiliza el conjunto de datos en colesterol en ecuación de regresión del que el colesterol sea la variable de Y. Entonces
sea variable de y utilice las siguientes variables de predicción, que vendría siendo la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. El peso y el tamaño de la cintura vendría siendo estos cuatro variables, lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a terminar cuál sería la mejor. Aquí no me cambio nada, emociones, poco, aquí no vemos nada, gráfica, seleccionamos todo y además no seleccionamos nada, lo dejamos así en aceptar. Y aquí tenemos los datos. Aquí dice con el colesterol menos 49, edad de menos 95 y la estatura. Vamos a ver, analizar los coeficientes. Aquí vemos unos datos, digamos que el único dato que está más alto, que vendría siendo el peso de libras, que venían siendo los pesos. El valor de P. Entonces, para terminar la ecuación más alta, vamos a quitar el más alto. En este caso vamos a quitar el peso, la edad, la estatura y la cintura. Aceptar. Vamos a ver en este análisis. Aquí nos dice que es 4 menos 4,93, entonces si bajó, entonces nos quedaríamos con esta sería su mejor ecuación de regresión. De acuerdo a datos, esta sería la respuesta. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para tantas libras? Entonces vamos a ir aquí a estadística, regresión, y vamos a predecir. Aquí nos dice que la edad es 40 años. La estatura en pulgadas viene siendo 70 y la cintura nos dice que es de 95. Aquí no hay nada y vamos a aceptar. Entonces aquí tenemos lo que son los datos en su predicción. Aquí dice cuál sería la cantidad de colesterol de un hombre en 70 años en las libras en las variables resultados en la mejor ecuación de regresión. Este vendría siendo la respuesta, el ajuste de 475, 30 y su mejor predicción de 151 a 800. Vamos a recortarlo para así tenerlo como referencia en esto. Bueno, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, en lo cual el nivel celular es la mejor ecuación de regresión? Estadística, regresión,
y vamos a dar cuál sería su mejor definición de respuesta. Aquí la vamos a maximizar en opciones. Me está pidiendo el nivel de colesterol. ¿Cuál sería el nombre para obtener un nivel de colesterol en el cual su nivel de saludable sea mejor ecuación? Vamos a ir al asistente para obtener los datos de regresión. En este caso vamos a dar el múltiple. Aquí colesterol. Elegimos la edad, estatura y peso. Aquí tenemos los datos ya del asistente. Aquí existe una relación entre y y las variables x. La relación entre x y y en modo estadísticamente significativa. Y aquí tenemos el modelo de regresión, pues explicar 72% en la variación de x y y. Colesterol, variables. Aquí vemos la edad del 20, 40, 60, la estatura, cuánto tiene cada de acuerdo el colesterol. La estatura. Un fondo de gris representa la variable que no está en el modelo, es decir, que está muy dispersionado los datos, no tiene, digamos, un dato de correlación. Aquí vemos los desperdicios y aquí tenemos la regresión múltiple de colesterol de acuerdo a la edad, la estatura y la cintura. El colesterol. Secuencia de destrucción de modelos muestra el orden de la que se regresión en términos. El peso cambia, flexibilidad final. Agregar x1, agregar x3. El efecto incremental de las variables x, la barra representa la x y la nueva información del modelo. Tenemos datos y de acuerdo a su análisis. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.